economista político, escritor diplomático, fue candidato electoral, fue ministro, con un excelente apoyo y una excelente calidad, pero sobre todo Diego Arria ha pasado a la historia universal, ¿ok? Así como lo oyen, ¿ok? Y por eso ha recibido un homenaje días atrás por el 30 aniversario de la Fórmula Arria, y ese homenaje se lo ha dado nada menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 320 reuniones en base a la Fórmula Arria se han llevado a cabo y se han logrado grandes éxitos, grandes acuerdos para evitar las muertes, para evitar los conflictos, para evitar las guerras. Es la primera y única vez con el nombre de una persona, ¿no?, que las Naciones Unidas lo hacen. Solamente hay uno. Es él, es Diego Arria, y por eso, además de nuestra felicitación, pues queremos hablar sobre lo que está pasando, porque hay demasiadas amenazas de parte y parte. Se habla hasta de una posibilidad de una guerra nuclear, una guerra bacteriológica. Pero antes de que nos hable de eso, que es la noticia del momento, y quién mejor que Diego Arria para saber qué es lo que está pasando y cómo interpreta esas amenazas, si son parte de la actual guerra, que es en diferentes etapas, y no solamente con balas. Quisieras hablar un poco, que nos hablara un poco de este homenaje de la Fórmula Arria. ¿En qué consiste esa Fórmula Arria? Pues primero, gracias por tu generosa y usual presentación. Hace 30 años, cuando yo representaba a un país que era democrático, libre, que promovía las mejores causas del mundo, Venezuela, yo tuve el honor y el privilegio de representar a mi país en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es la cúpula política del mundo, entonces como tal es muy cerrada. Y cuando yo llegué al Consejo de Seguridad me di cuenta que el hecho de ser tan cerrado impedía que el resto del mundo pudiese de alguna manera entrar a ese consejo. Y en ese momento comenzaba la guerra en Bosnia y a mí me vino a ver un padre bosnio que me relató lo que estaba aconteciendo, las matanzas, eso es a final del 91, principio del 92, en la frontera entre Bosnia y Croacia. Y era tan horrible lo que me relató de las muertes, cómo asesinaban a la gente, cosa que yo nunca había oído en las Naciones Unidas. El secretario general nunca nos lo había informado. Entonces yo agarré a este cura e invité, yo era en ese momento presidente del Consejo de Seguridad, invité a los otros 14 embajadores a tomar un cafecito conmigo en la sala de delegados, donde había una pequeña cafetería. Efectivamente, esa tarde tuvimos como 2 horas, todos quedaron muy impactados. Y yo me di cuenta de la importancia que tenía de traer gente de afuera que contara la realidad de las cosas. Después traje al presidente de Bosnia, Izetbegovic, Mandela, Arafat, el presidente de la Cruz Roja. Para hacer la historia corta, van 320 reuniones del Consejo de Seguridad bajo la Fórmula Arria, que ha ido creciendo y se ha hecho más abierta aún, porque el mundo viene cambiando en 30 años. En esa época no había internet, como te imaginarás ahora, con los sistemas como tú y yo estamos conversando, eso no existía en ese momento. Y la Fórmula Arria ha tomado una gran preeminencia y ha permitido que se toquen temas que dentro del Consejo de Seguridad no se tocan porque se vetan. Por ejemplo, el problema palestino o el problema de los derechos humanos en China. Entonces, si China veta que se trate el tema de los Uyghurs en China, por ejemplo, entonces otros países llaman de consejo a una Fórmula Arria que es informal, pero están todos donde se discute ese problema. Y la Fórmula Arria no tiene vetos. Y el que quiere saber más, Napoleón, con poner Fórmula Arria y Naciones Unidas, hay como 200.000 o 300.000 explicaciones sobre ese tema. Ahora, bien interesante, pero si alguien sabe entonces qué es lo que realmente está pasando y hasta qué punto estas declaraciones de parte y parte, por ejemplo, ya la OTAN dijo que si en Ucrania
el ejército ruso utiliza armas biológicas, pues sí va a intervenir en la OTAN en Ucrania. Pero, por otro lado, Putin ya ha dicho varias veces que si la OTAN interviene en Ucrania, porque parece que él considera que ese es territorio de él, yo creo que ni siquiera de los rusos, sino de él, pues entonces es una declaración de guerra y entonces sería el inicio de una tercera guerra mundial, porque pelear con la OTAN es pelear con los países europeos, con Estados Unidos y con países aliados a la OTAN, aunque no estén en Europa, por ejemplo Colombia, por citar uno de ellos. ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué está pasando? ¿Okay? ¿Y por qué? Pero vamos a empezar por lo más elemental. ¿Por qué Putin puede darse el lujo de invadir un país independiente? Bueno, fíjate, la situación es peor. Ojalá fuera solamente una confrontación de ejércitos, ¿no? Putin ha levantado el tema nuclear y ha dicho, el que se entrometa aquí sufrirá las consecuencias como nunca ha tenido jamás en su historia, y puso en estado de alerta a sus fuerzas de armamento nuclear. Eso jamás ha sucedido. ¿Y qué implica eso, Napoleón? Eso implica que Putin, que es la 10ª economía del mundo, pero que tiene muchas ojivas nucleares, como 6.000, 6.500, lo cual es el equivalente a lo que tiene la alianza nuclear europea sumada a los Estados Unidos y el Reino Unido. Es un poquito más esta que la rusa, pero en fin, son fuerzas comparables. Se haya dado el lujo de extorsionar al mundo, como tú dices, en un territorio que él piensa que es de él. Los rusos llaman eso el patio trasero, el near abroad. Lo que está lejos es cercano, es nuestro. Y no es la primera vez, como tú sabes, que invade a Ucrania. Ya invadió en el año 14 a Crimea y se tomó Crimea. ¿Y qué hizo el mundo? Le puso unas sanciones que más o menos tuvieron cierto efecto, pero no detuvieron la marcha de Putin. Y no admitieron a Ucrania tampoco en ese momento, ni a la Unión Europea, ni menos aún a la OTAN. Con lo cual, Putin le tomó la temperatura a Occidente y dijeron, bueno, si yo me meto en Ucrania, me darán otras sanciones que yo puedo perfectamente aguantar, pero mientras tanto me apodero de Ucrania. El mundo, hacia la reacción de Occidente, fue demasiado tímida, complaciente, sumisa, e incluso ahora sigue siendo relativamente sumisa, porque si tú no eres miembro del club de la OTAN, no te defiendo. Polonia, que está pegada a Ucrania, que sí es de la OTAN, la OTAN dice, si tocan un centímetro de Polonia, entramos nosotros también en guerra. Sin embargo, es realmente apartarse de una realidad que el que está siendo destruido es el país más grande de Europa fuera de Rusia, que es Ucrania. Ucrania tiene como 600.000 kilómetros cuadrados, pero sin las selvas como nosotros, y tiene 44 millones de habitantes, o sea, es un país muy importante. Yo he estado leyendo en los últimos años, para enterarme un poco mejor del tema de Ucrania. Hay un libro que se llama El camino a la no libertad, se llama The Road to Freedom, de un profesor de Yale que se llama Snyder, Timothy Snyder. Y Snyder explica, y te voy a decir en 2 palabras lo que él dice en algunas cosas de Ucrania. Primero, que Ucrania tiene su propia cultura, que no es como la gente se imagina que es exactamente igual a la rusa. Es distinta, incluso su idioma no es exactamente igual al ruso. Pero dice algo más. Putin sigue pensando que Ucrania es el país que de hace 40 años o de hace 30. Dice, Ucrania es un país que a partir que logró su independencia y su libertad en el año 2014, después de la revolución que se llamó la revolución de Maidán, la juventud ucraniana en un 90% quiere ser europeo. Se abandonó el ruso como un idioma, la gente empezó a hablar solamente ucraniano y la vinculación de Ucrania con Europa fue extraordinaria. Fíjate, yo no sabía, por ejemplo,
que los rusos no pueden viajar por Europa sin tener visa, necesitan visa. Mientras que Ucrania, después de haber logrado su independencia del anterior presidente que estaba en combinación con Rusia, puede viajar por todos los países que forman parte del acuerdo de Schengen. ¿Qué significa eso? Que los jóvenes ucranianos por $30 podían ir a pasar el fin de semana a Barcelona en España. Eso lo fue haciendo cada vez más europeo, cada vez más incorporado, y eso es lo que ellos sienten que son. Tú no sé si te sorprende que cuando tú ves las entrevistas que le hacen a los ucranianos, si es un policía, un soldado, un general, el que sea, todos hablan inglés perfecto. O sea, hay un nivel de cultura generalizada que todo tiene que ver con Occidente. Te quería dar esa pequeña explicación porque la gente a veces no entiende. Yo mismo, yo no sabía ese dato del tema de las visas, de las restricciones. O sea, sí se consideraba Ucrania europeo al punto de que no le exigían visa. Interesante. Ahora, ¿qué autoridad tiene Putin para invadir a Ucrania? Y bueno, tú sabes lo terrible, Napoleón, ninguna. Es la primera es la violación a la Carta de las Naciones Unidas. Por eso, hace una semana, 141 países condenaron a Rusia y solamente 4 países más Rusia votaron en contra. Ayer mismo hubo una ronda del Consejo de Seguridad donde los rusos querían, de una manera muy cínica, incluir una resolución de carácter humanitario, como si ellos fueran las víctimas, y fue derrotado también 140. O sea, Putin es convertido realmente en un paria internacional. Preservar la integridad territorial y la soberanía es la base fundamental de las Naciones Unidas, la base fundamental del derecho internacional. Y este amigo la ha violado permanentemente. Y te digo algo peor. Fíjate que el día que Rusia estaba presidiendo el Consejo de Seguridad, que fue en febrero, al momento que hablaba el presidente del Consejo de Seguridad, el ruso, Putin declaraba y ordenaba la invasión a Ucrania. O sea, una muestra, o sea, el organismo encargado de la seguridad y la paz internacional, nada menos, y presidido por un ruso, declaraba la guerra. O sea, una violación absoluta, era una demostración de que no nos importa nada, ni las Naciones Unidas, ni el derecho internacional. Realmente es una patada a la comunidad internacional. Y la comunidad internacional se lo viene permitiendo. Ahora estamos involucrados. Ayer se cumplieron 30 días, Napoleón, de esta invasión, curiosamente en la cual los rusos han tenido más muertos sus soldados que lo que tuvo Estados Unidos e Irak en 20 años. Incluso lo que tuvieron los propios rusos en Afganistán en 10 años, en 30 días han tenido el doble de muertos, lo cual te indica que fue un cálculo de un señor que no entendía lo que estaba pasando en Ucrania, mal informado, porque a pesar de que Putin viene del sistema de inteligencia y está rodeado de agentes de inteligencia, le pintaron otro país, que sus tropas iban a entrar, los iban a recibir con flores como libertadores y que desaparecía y montaba otro gobierno. O sea, increíble, eso le explica tal vez el hecho de que tiene 20, 23 años en el poder y el encimamiento y el sentido de potencia que piensa que tiene, le hizo actuar de esta manera en lo que para mí va a ser una guerra que le va a costar a él mismo el poder. Pero ¿cómo es que los jerarcas de la defensa rusa, los militares y los propios servicios de inteligencia rusos no estaban al día, no le dieron información? Porque para invadir un país, tú, por muy pequeño que sea, tú tienes que investigarlo, mandar a investigar qué es, quiénes son, cómo, qué opinan, por dónde entrar, por dónde invadir, por dónde entrar primero. Todo eso tienen que haberlo estudiado. ¿Y qué pasó? Que 3 días ya se convirtieron en 30. Pues fíjate que ¿O esto en qué una reunión significa? pública, Uh-huh. bueno, es un punto muy importante, en una reunión pública que Putin hizo del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, donde tenía a los 20 principales funcionarios, regañó al jefe de inteligencia internacional, lo humilló delante de todo el mundo en Rusia,
porque no acaba de tomar una posición con respecto a las provincias que estaban en separatistas en la parte sureste de Ucrania. Y al mismo tiempo, el gran amigo de él, que es el ministro de la Defensa, resulta que en la última semana está muy separado, porque evidentemente lo que tú estás diciendo es elemental. Ahí le dijeron, usted va a entrar en Ucrania, entran nuestros tanques, nos reciben como libertadores. Fíjate que Putin dijo al principio a los soldados ucranianos, les ofrezco que nadie va a actuar contra ustedes, entreguen y desalojen a ese gobierno de drogadictos y de nazistas, así mismo. O sea, estaba viviendo un mundo absolutamente irreal, y el que lo está aterrizando es el amigo Zelensky, que lo está haciendo, y esto es muy importante, Napoleón. Zelensky no está luchando solo por Ucrania, está luchando por todos los que quieren libertad y dignidad en el mundo, pero lo está haciendo solo. Mientras que las grandes potencias discuten ayer en Bruselas los principios, las normas, discuten, el que combate para preservar justamente esos principios es Zelensky, al cual no se le acaba de dar, Napoleón, la ayuda indispensable, no para que se siga defendiendo y que mueran menos gente, no, para que gane. Esto es, Zelensky tiene que ganar, y para ganar requiere toda la ayuda que le pueda dar en este momento la OTAN, los Estados Unidos, el Reino Unido, porque de eso depende el futuro que vendrá por delante. El mundo cambió el día que este señor, el 24 de febrero, el coronel Putin, invadió Ucrania. Ahora viene la gran oportunidad de rediseñar el sistema internacional en los bloques de los países que realmente queremos la libertad y la dignidad. Pero para eso hay que dar todo en este momento a Zelensky, no mañana. Y no es para que se defienda, sino para que gane. Yo insisto, ya Putin dijo que si la OTAN interviene directamente, porque yo estoy seguro que indirectamente está ayudando con armas, con... No, públicamente, lo está haciendo públicamente. Ajá, pero intervenir abiertamente la OTAN, eso significaría una guerra con Rusia. Y entonces sería la tercera guerra mundial. Tal vez por eso es que abiertamente se frenan, como lo ha dicho en varias oportunidades el presidente de los Estados Unidos. Bueno, eso es así, pero claro, lo ayudan abiertamente dando el armamento. Pero yo te digo que no le han dado, primero que todo le han debido ese armamento desde que lo pidió Zelensky, meses atrás. La famosa conversación entre el presidente Trump y Zelensky, donde Zelensky le pide la ayuda y este le dice, yo quiero un favor suyo. ¿Y cuál es el favor? Era para conseguir pruebas que comprometían al hijo de Biden. Y eso era para fines electorales. Desde esa época se le ha debido entregar la asistencia militar al presidente Zelensky. Pero ahora mismo, ahí sí está esta semana empezando a apretar. Ayer dijo Biden que estaban en camino los sistemas de defensa antiaérea, que son los más importantes que hoy en día requiere. Alemania lo ha hecho de una manera extraordinaria. Y el mundo está comenzando a tomar conciencia de que ahí lo que está en juego, te repito, no es Ucrania. Es Ucrania primero, Polonia, los países bálticos y Europa, nada menos que estaríamos entrando al mundo de Putin. ¿Y qué es el mundo de Putin? El mundo de la brutalidad, de la agresión, basándose en que tiene chantajeado al mundo con el tema nuclear, como si él fuera el único que tiene recursos nucleares. Pero por eso mismo, ¿qué crees tú que el entorno o cómo reaccionaría el entorno si Putin da la orden de, como ya se dijo que aparentemente piensan los norteamericanos, va a ser una pequeña bomba atómica? ¿Qué pasa si la hace estallar? ¿Y cuál sería la reacción entonces del resto del mundo? Porque si la hace estallar, supongo que la reacción del resto del mundo es replicar con otra bomba atómica. Eso es conveniente para Rusia y es conveniente para la gente que no es Putin, que está al frente del gobierno ruso. No, te voy a hacer una reflexión. Cuando existía la Unión Soviética, tú te recuerdas que había lo que llamaban el Presidium, y tú ves esa foto, todos esos aparachiks, como 50. Estaba Stalin, estaba Gorbachev, Brezhnev, pero estaba
como una especie de junta directiva del Partido Comunista. O sea que habían ciertos controles. Esos controles desaparecieron. Putin fue con el tiempo creando un sistema absolutamente unipersonal. Pero claro, lo que tú estás diciendo, hasta que yo pretenda hacer cosas que los demás interpreten como una locura. El hecho de que le estén quitando apartamentos, yates a los oligarcas rusos es bueno, pero no es suficiente para nada. Las sanciones ayer le metieron a todos los miembros del Duma, que es el Parlamento ruso, pero comenzarán algunos, como tú lo estás diciendo. Bueno, ya se fueron 400 compañías norteamericanas y no sé cuántas europeas, desde la McDonald's hasta Apple. Y no fue por instrucciones de ningún gobierno, fue una iniciativa de solidaridad del sector privado internacional. Eso lo comienzan a sentir la gente en Moscú, que ya no acostumbrada a usar todas esas cosas de los Estados Unidos de Europa, les va desapareciendo y comienza a armarse una conciencia de que este señor los está embarcando no en una operación especial, como él dijo en Ucrania, sino los está embarcando en una guerra con el mundo, porque de hecho, como dices tú, no es que no estén participando la OTAN, claro que están participando. ¿Tú crees que entregarle armas destructivas a Ucrania es una participación? Además, hay miles de voluntarios que han venido de Occidente. Ahí hay expilotos norteamericanos, alemanes, franceses, están metidos hoy en día en Ucrania defendiendo Ucrania. Putin ha descubierto que ahora su pelea es con el mundo. Y ha descubierto que la Unión Europea sí existe, más bien se ha fortalecido, y que la OTAN ha pasado a ser también un instrumento unificado. Eso él no lo tuvo en el año 2014 y pensó que se repetiría la misma circunstancia. Típico de los autócratas, con tanto poder, piensan que son intocables, como en cierta medida el cretino que tenemos nosotros en Venezuela, el narcotirano de Maduro. Ahora bien, ¿por qué todo esto no se produjo con la invasión aparte de Ucrania como fue Crimea? Bueno, ese es justamente el gran problema porque los grandes países no han podido reaccionar. La OTAN estaba muy venida menos. Trump les dijo una vez con mucho realismo, ustedes no están aportando en el 1% de lo que les correspondía, la mitad de lo que les correspondía. No había habido ninguna acción que justificara una acción unificada. Resulta que ahora los primeros sorprendidos son los europeos, que se encuentran que están realmente unificados y unificados con los Estados Unidos. Y en el 14, lo de Crimea, lo vieron algunos, bueno, Crimea, el Mar Negro, Sebastopol, un puerto, en fin, dieron muchas justificaciones absurdas. Y el tiempo demostró, bueno, primero lo dejaron entrar en Georgia, despedazó parte del territorio en Georgia. Eso lo hizo en el año 2008. O sea, esto comienza en el 2008. Fíjate que cuando uno comienza a investigar cosas, los rusos hicieron lo mismo contra el Japón en el año 1904-1905. Fue la guerra ruso-japonesa. Y los rusos trataron de invadir Japón con un ejército casi el doble de los japoneses. ¿Y quién ganó? Japón. ¿Y por qué? Porque Japón estaban defendiendo su territorio, tenían el mismo sentido que tienen hoy los ucranianos, que están defendiendo su tierra, sus cosas, su gente. Y ese es un factor fundamental en cualquier enfrentamiento. ¿Y no crees que fue justamente lo mismo que sucedió con los Norvietnam? Que ellos no estaban luchando que si por el comunismo o el anticomunismo, sino, o el capitalismo, sino porque querían ser independientes. Claro, exacto. Mira, yo estuve en Vietnam cuando estaba en el Instituto Internacional de la Paz y me llevaron a ver los túneles donde se escondían los vietnamitas a 5 kilómetros de Saigón. Y cuando tú ves que bajo tierra tenían clínicas, escuelas, y yo era medio claustrofóbico, y cuando tú ves que un pueblo es capaz de vivir bajo tierra porque quiere su libertad, nadie los puede derrotar. Y eso está sucediendo en Ucrania. Cuando tú ves que en la estación de tren, en Lviv, tú ves que los padres despiden a sus mujeres y a sus hijos y regresan a pelear. ¿Cuándo se ha visto eso?
Esto es una demostración de un apetito, de un hambre por la libertad extraordinaria. Ojalá que los que nos oyen este programa vieran un documental que está en Netflix que se llama Invierno ensangrentado, Winter on Fire, el invierno en llamas, que es la revolución de los ucranianos en el año 2014, en el cual sacan después de 3 meses de lucha al presidente que estaba asociado justamente con Putin. Y entonces tú te das cuenta cuando los veas, Napoleón, que tú no puedes derrotar a una gente así. Le puedes ganar una guerra, pero no lo puedes derrotar. ¿Y por qué hablan de que, y con cierta seguridad, dice el presidente ucraniano, que no es Ucrania, sino que es toda Europa lo que quiere apoderarse Putin? ¿En qué se basa para pensar en eso? ¿En la filosofía esa de ese seguidor o intelectual que hablaba de la Eurasia? ¿O en qué? Sí, Dugin. El asesor que era el asesor principal de Putin, Dugin. Lo que dice Zelensky es correcto. Zelensky dice, si pierden Ucrania, ¿qué significa eso? Que entonces Europa ha permitido que se acerque Rusia a Europa, porque Ucrania es un poco el buffer, el que lo impide. Y de allí viene Polonia y los Bálticos. Y lo que él recuerda es lo que pasó con Hitler, que le exigió una parte de lo que se llamaban los Sudetes, en lo que era Checoslovaquia, porque él decía que ahí eran muchos alemanes, como es el área del Donbass en Ucrania. ¿Y qué pasó? El primer ministro inglés y el primer ministro francés, Chamberlain y de la Die, dijeron, bueno, vamos a calmar a este señor, vamos a ver que se quede con un pedazo de Checoslovaquia. Al año, Hitler se tragó Checoslovaquia y empezó la guerra al apoderarse de Polonia. Bueno, hay historias en el mundo que van viendo el comportamiento, y en el caso de Putin, la gente olvida que la naturaleza criminal de Putin. Putin acabó en la guerra en Chechnya, donde mataron como 100,000 personas, en Alepo, en Siria. Justamente, fíjate, Napoleón, estaba viendo en un análisis internacional, el militar ruso, el general ruso, que demolió Alepo en Siria, es el mismo que está demoliendo Mariupol en Ucrania. O sea, es la misma técnica, es de tierra arrasada o tierra quemada, como dicen los españoles, abiertamente, donde bombardean escuelas, maternidades, colegios. No les importa, porque ha llegado el punto que se han dado cuenta que no va a ser un paseo. Entonces tratan de amedrentar a toda la población. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que la gente en las playas donde han entrado los rusos, los pitan, se montan encima de los tanques. Es un país que no es conquistable. Yo tengo una envidia terrible, por eso tengo el escudo aquí de Ucrania, porque yo creo que es un elemento de animación y estímulo a todo el mundo que sufra la pérdida de la libertad, entender lo que la libertad tiene un costo, y esta gente está pagando el costo de la libertad, hoy de ellos, mañana de los demás, que por cierto, tiene influencia en Venezuela, porque el principal benefactor, cómplice de Maduro y sus generales, es justamente Putin. O sea, y Putin como paria internacional pasa a contaminar aún más al narcotirano de Maduro. Y al moverse hacia Venezuela, se convierte en una amenaza potencial mucho mayor para la seguridad de los propios Estados Unidos. Con lo cual, el tema de Ucrania tiene una gran importancia para nosotros los venezolanos. Pero ¿cuál puede ser la mayor influencia que puede tener aparte de eso, de las armas que ya está vendiendo y que no ha pasado nada con esa venta de armas? No, no es solamente eso. Recuérdate que Rusia no puede usar el espacio aéreo de Europa, de Estados Unidos, de Inglaterra. Pueden querer convertir a Venezuela en una ciudadela rusa, porque son los pocos espacios donde se han asociado y controlan el negocio petrolero en Venezuela, en Moscú. Además, son los que cuidan la plata de todos estos generales y de Maduro y familia, etcétera, que hoy en día están congelados. Pero sí, en ese momento, si tú tienes un enemigo, como ya finalmente lo calificó Biden, de un criminal de guerra, que es un calificativo muy fuerte públicamente,
un criminal de guerra por el cual ellos mismos han puesto una recompensa de $15 millones y que curiosamente hace 2 semanas fueron a Venezuela a tratar de negociar el petróleo. Por supuesto, te indica una incoherencia en la política exterior, pero al mismo tiempo también te indica que los grandes países defienden sus intereses primero y luego ven los intereses de los demás. Pero el enfrentamiento con Fidel Castro, cuando realmente había una guerra fría abierta y realmente se respetaban aparentemente las 2 grandes áreas de influencia, la de la Unión Soviética y la de los Estados Unidos, no pasó mayor cosa, ahí siguió Fidel Castro. Bueno, pero fíjate que hay cosas que la gente en general no conoce. Cuando Kennedy, el presidente Kennedy, obliga a que Khrushchev se lleve los misiles que estaban en Cuba, Khrushchev le exigió 2 cosas a Kennedy. Uno, la remoción de un sistema de misiles que tenían en Turquía. Y lo segundo era que nunca atacarían a Cuba. Y eso lo han cumplido religiosamente. O sea, le impusieron una condición a los Estados Unidos de que no fueran a tratar de invadir a Cuba nuevamente. Y hasta ahora pues lo han cumplido. Por eso, yo no sé, ¿tú sabías eso? Sí, lo de Turquía y los misiles en Turquía, sí. Sí, pero lo otro. También, pero ya la Unión Soviética no existe, lo mismo que puede decir en todo caso ahora Putin diciendo, bueno, pero en la época de Gorbachev ustedes quedaron en que la OTAN no iba a estar presente en los países que pertenecían a la Unión Soviética. Es más, Gorbachev se habló inclusive en esa época de poder pertenecer y ser más europeos y pertenecer a la comunidad europea. Y nada de eso se cumplió. Bueno, no, el compromiso no fue tanto como se dice, pero se habló, Gorbachev mismo le insistió a Reagan en esa época. Pero nunca hubo un compromiso formal, y menos que fuera a las 15 repúblicas que se crearon. A eso nunca se llegó. Al punto que hay varias de ellas, como Lituania, que forman parte de la OTAN. Pero sin la menor duda, yo creo que el gran error, mirándolo hacia atrás, es que Occidente y sobre todo los Estados Unidos convirtieron el colapso del Imperio Soviético en reclamar exageradamente que había sido un triunfo Occidente. Yo creo que fue un triunfo también en gran parte del colapso del sistema económico de la Unión Soviética, era un desastre, y cuando ya viene la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética no era ni sombra lo que había sido años atrás. Entonces, en vez de realmente jalar a Rusia, como lo que tú estás diciendo, que en un momento dado se consideró ingresar a Rusia a la OTAN, lo fueron tratando realmente como un miembro de segunda, no como un hombre que tiene unas ojivas nucleares, 6.000 y tantas ojivas nucleares. Ahí se perdió una gran oportunidad. Como ahora se nos presenta una gran oportunidad de redefinir los espacios democráticos de libertad en el mundo ante un hombre como Putin. Porque recuérdate que el mundo después del 24 de febrero no es igual. Y Rusia jamás será igual y jamás será vista de la misma manera como hasta ahora. Ese es el problema que tiene China ahora, del cual hemos conversado, de cómo mira China, que es el gigante económico del mundo, lo que está aconteciendo cuando un mes antes había firmado con Gorbachev, con Putin, una especie de acuerdo de divisiones de áreas de influencia. Ahora están teniendo que revisar cómo hacen cuando ven que en las Naciones Unidas es repudiado internacionalmente Putin, cuando ven la información de lo que está ocurriendo, cómo seguir asociado de una u otra manera. Ese es un problema que tiene el otro gigante del mundo. Y con las amenazas de también darle sanciones a la mismísima China, se interviene, ¿no? Eso les afecta menos, aunque Biden le dijo, mire, 400 firmas americanas se fueron por su cuenta y se irán otras más, y ahí de China se irían también. Puede que China es un país muy poderoso, puede que les importe menos. China, que predica la armonía como sustentación, China, que se ha beneficiado en estos 30, 40 años de la paz. China ha logrado sacar creo que 700, 800 millones de personas de la pobreza.
gracias a que el mundo vivía en paz. En un mundo en guerra, eso no podrá suceder. Y Xi Jinping tiene elecciones en octubre, noviembre de este año, y no creo que ellos quieran ingresar y que esto se celebre bajo el paraguas de una posible guerra, donde ellos están jugando, como siempre, a una ambivalencia, que es abstenerse en la votación. Ahora, tú dices que el mundo ya no es el mismo a raíz de lo que está sucediendo. ¿Por qué estás tan seguro de que una vez que se solucione para bien o para mal y se acabe la guerra y si queda libre Ucrania, pues perfecto, pero si instaura una dictadura Putin allí, pues habrá una guerra por debajo, una lucha por debajo? ¿Por qué crees que no se olvidarán después de eso y el mundo volverá a ser exactamente como ha sido en estas últimas décadas? Pues mira, yo no soy pitonizo ni nada que se le parezca, pero he visto algunas cosas. Primero que todo, Rusia jamás logrará imponer un gobierno títere en Ucrania. Eso no lo va a lograr. Rusia no podrá controlar. Yo hablaba con Gerald Clark, que fue el jefe del Comando Supremo Europeo, con el cual yo estaba en el directorio del International Crisis Group. Y él me decía, los rusos tienen en realidad no más de 150,000 soldados en Ucrania. Solamente para tomar Kiev requerían 150,000 permanentemente. Y eso es el 60% del ejército ruso. O sea, eso es imposible. No lo podrá controlar. Lo que podrá es extender la guerra. Por eso yo te decía al principio que aquí no se trata de que proteger a que se defiendan mejor los ucranianos. No, Napoleón. Aquí se trata de ganar la guerra. Y la guerra a nosotros nos conviene que se gane, porque es en beneficio de los que queremos la libertad. ¿Tú te imaginas una Rusia vencida? ¿Cómo puede seguir ayudando? Y estoy pensando en términos egoístas, a un país como el nuestro. Es muy importante que el principal benefactor de la narcotiranía venezolana, que es Rusia, seguido por China, queden en el suelo. Y si gana Putin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en Él no Venezuela? puede, bueno, ella perdió, Napoleón. Él no puede ganar. Cuando tú ves las escenas del mundo de lo que están haciendo, porque a diferencia de la guerra de los Balcanes, que uno no lo veía en televisión, cuando tú todos los días ves que la mitad de los niños de Ucrania han tenido que huir, y cuando tú ves solamente mujeres y niños saliendo como prófugos, eso no sucedió jamás en ningún lugar del mundo. Y que cuando lo califican como criminal de guerra, cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional ya está investigando y ha dicho que hay crímenes de guerra que se están cometiendo, ¿cómo puede ganar? Ya perdió. Él puede llegar en un momento dado a destruir Ucrania, pero jamás ganar. Es una cosa muy distinta. Bueno, pues bien interesante esta conversación contigo, como nos lo imaginamos. Nuevamente, felicitaciones por este homenaje que te acaba de hacer no un país ni dos, sino las Naciones Unidas, es decir, los países del mundo, por esa idea que llevaste a la práctica. De verdad, Diego Arria, muchísimas gracias. Además, ha sido un honor que haya sido un político, que seas un político, un escritor, un diplomático, un economista, que haya sido candidato electoral, que haya sido ministro venezolano. Muchas gracias. Voy a decirte algo. Ayer yo dije, al finalizar mis palabras, no hay que hacer una fórmula Arria para ver lo que está sucediendo en Ucrania, porque está televisado, está en todos los récords. Es un crimen de guerra y el mundo tiene que reaccionar. Te doy un abrazo, mi querido Napoleón. Muchas gracias por tenerme hoy. Hasta luego.